Hola, hoy voy a hablar del bien y el mal y de dónde nos basamos las personas para definir estos dos conceptos. Nosotros las personas desarrollamos estos dos conceptos del bien y del mal para posicionarnos en un camino espiritual. Son dos conceptos íntimamente relacionados con la espiritualidad. Ya la filosofía y la religión han ido dando respuestas muy específicas y claras sobre qué es el bien, qué es el mal. Y de hecho hay mucha información muy valiosa del camino del bien y del camino del mal. Y aunque la religión trate el tema de la espiritualidad, que es intrínseca en el ser humano, no hace falta seguir una religión para desarrollarse en un camino espiritual. Hablando del bien y del mal, veo conveniente hablar brevemente o definir brevemente de qué es la espiritualidad. La espiritualidad sería esa conciencia de nosotros mismos y la voluntad para mejorarnos o desarrollarla con respecto al exterior, con nuestra interacción con lo externo, con el entorno. Los seres humanos, ¿no? En su observación del entorno, del universo, de la naturaleza, se ha dado cuenta de la interacción de dos fuerzas opuestas, como puede ser el polo positivo, el polo negativo, la energía masculina, la energía femenina, la luz, la oscuridad, la coagulación o la disolución, en fin, eso está en todo, ¿no? Esta dinámica y el equilibrio o la interacción entre estas dos energías opuestas es lo que vendría a hacer posible la existencia tal y como la conocemos. Las personas, a lo mejor la mayoría de los humanos, tenderían a pensar que pues el bien sería el nacimiento y la creación y el mal la muerte o la destrucción. Pero ya hemos visto que el balance de estas dos fuerzas opuestas es la clave para que la existencia continúe. Por lo que no estaría el bien y el mal en un polo, sino más bien en el balance o el desbalance de esas dos energías opuestas. Por lo que podríamos considerar como mal satisfacer nuestras necesidades del entorno, del exterior, pero de una manera desequilibrada. O sea, que todo el interés esté en uno y en satisfacer los deseos y las necesidades propias a expensas del entorno de lo demás. Esto pues, se vería, por ejemplo, de traspasar, ¿no? Las fronteras de otra persona, los límites de otra persona por fuerza, manipulación, a través de la mentira, del engaño, y así se vive a costa de las otras personas, a expensas de las otras personas, de la pérdida de los recursos de otra persona para tu propio beneficio. Entonces sería, en resumen, eso, ¿no? El todo para mí, todo para el yo. Por contraparte, se podría considerar como bien cuando el interés está en aportar valor afuera, al entorno. Por ejemplo, Jesús predicaba esto, ¿no? El servicio como el bien máximo. También el interés por la libertad de los demás, de respetar esa libertad de los demás. Y ya como máxima expresión del bien, el amar a los demás a pesar de todo, ¿no? El amor incondicional. También es cierto que para dar, para ser capaz de dar de manera equilibrada, ¿no? De ser capaz de aportar, es importante, uno, tener las necesidades y los deseos satisfechos, cubiertos, porque si no, entonces no se tendría la capacidad o los recursos para aportar afuera. Tampoco estoy diciendo de que haya que ser perfecto, pero sí en la medida de ser conscientes de esa dinámica interna, mantenerse en balance, como vuelvo a decir, desarrollarse y aportar, si ese es el interés. Y a más uno se desarrolla, más uno invierte en uno mismo y se enriquece, más es capaz de aportar afuera y de enriquecer al exterior. Claro, también estaría el tema de dar en demasía, ¿no? En dar demasiado afuera hasta el punto de que te quedes tú sin los recursos que necesitas para subsistir, tanto físicos, materiales, como emocionales, mentales. Hay un desgaste de la persona hacia el entorno, hacia el exterior. Entonces,
ya habría que analizar, ¿no? ¿Qué necesidad, qué carencias tiene la persona para sentirse su existencia como válida? Por ejemplo, el sentimiento de la culpa es un sentimiento que te hace hacer cosas en contra de tu propio beneficio por voluntad propia. Es un sentimiento muy, muy promovido por la religión católica, por cierto, ¿no? Que naces y ya apenas naces ya eres culpable y tienes que dar. También estaría el dar esperando que las otras personas también se comporten así con uno. ¿Qué pasa? Que luego si otras personas no se comportan así con uno, pues hay un sentimiento de resentimiento, ¿no? Entonces ya ahí habría una carencia interna de no dar por generosidad, sino por necesidad. También es posible la existencia o vivir sin dar en demasía o sin tomar demasiado del exterior. Estaría pues viviendo la persona en un equilibrio, ¿no? Sin molestar, pero sin aportar tampoco. Sería más bien como viven los animales. Y creo que la mayoría de la humanidad vive así, ¿no? Actualmente. Cada quien es libre de vivir como quiera. Claro que el que elige vivir así, pues tampoco va a haber un desarrollo, un avance en su vida. Va a ser bastante estática ese estilo de vida. Entonces, bueno, aquí está mi aportación del bien y del mal. Espero que les haya sido útil esta información. Denle me gusta al vídeo para que, bueno, YouTube pueda recomendarlo a otras personas y que más personas pues aprendan también. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.